por acá. Otra imagen que nos señala básicamente los mismos elementos. Aquí también observamos que en ese punto aproximado en donde el bulbo continúa con la médula espinal, por aquí hacia abajo, vamos a encontrar también una zona en ese límite aproximadamente que es donde se produce el decruzamiento, es decir, el cruce de fibras de un lado al otro, que están descendiendo y formando precisamente a estas estructuras que llamamos pirámides, ¿no? Estamos viendo la región donde se cruzan de un lado y del otro lado para formar este decruzamiento de las pirámides. ¿Qué es lo que forma estas grandes esencias que llamamos olivas? Bueno, aquí vamos a encontrar el complejo de núcleos olivares, siendo el núcleo olivar inferior el más grande de ellos, ¿no? Es decir, la observación de las olivas nos está indicando que aquí vamos a encontrar a los núcleos olivares. Ver las pirámides nos permite saber que ahí están bajando todo este gran conjunto de fibras nerviosas, descendiendo y formando de hecho el tracto o la vía piramidal, es decir, son fibras que proceden de la corteza, son tractos córtico-espinales los que están formando estas pirámides, son los núcleos olivares los que forman estas masas o intumescencias llamadas olivas. Bueno, ahora sí observamos esta fotografía de un tronco encefálico. Aquí podemos observar, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Se ve aquí la médula. Nótese por favor que se puede observar, ¿no? En la parte central unas imágenes de un tono más oscuro que tienen hacia atrás astas y hacia adelante también unas astas que se las ve un poco más gruesas, ¿no? Es decir, estamos observando la sustancia que es el conducto ependimario. Entonces miramos cómo hacia arriba se ensancha, ¿no? Miren que la fisura medio anterior continúa hasta llegar al puente, pero aquí vemos este gran ensanchamiento que corresponde a ese bulbo raquídeo o médula oblongada. Se puede entonces observar las pirámides y se pueden observar claramente aquí del lado izquierdo la oliva. Hacia atrás vamos a ir a encontrar el inicio de los pedúnculos cerebelares inferiores. Estos pedúnculos son las estructuras que comunican o conectan a este bulbo raquídeo con el cerebelo que se ha retirado, pero normalmente pues va a encontrarse postero superiormente con respecto a este bulbo raquídeo. Están cortados desde luego, ¿no? Aquí acá alcanzamos a observar también, están no muy bien conservados, pero por aquí vemos el sexto par, nervio abducens, parece que acá tenemos también el séptimo par, no están muy bien conservados, pero se alcanza a ver el origen de estos nervios craneales precisamente aquí en la fisura entre el puente y la protuberancia. Acá, detrás de las olivas, también alcanzamos a ver algún resto de un nervio espinal que está surgiendo. No se ha conservado al par craneal número 12, que son finos ramilletes nerviosos que lo vamos a encontrar aquí entre la pirámide y la oliva. Ya que estamos aquí, vamos a aprovecharle. Esto vemos claramente es el puente. Acá estamos viendo los pedúnculos cerebrales. No nos confundamos, acá hablamos de los pedúnculos cerebelares o cerebelosos. Tenemos los inferiores. Aquí notamos también a los pedúnculos cerebelares o cerebelosos medios que están cortados y no alcanzamos a observar en esta imagen a los pedúnculos cerebelares superiores. Estos son los pedúnculos cerebrales. Vemos por aquí se ha conservado el quiasma, ¿no? Vemos que algo del quiasma óptico se ha conservado.
Y bueno, tenemos otras estructuras que veremos posteriormente, ¿no? Por aquí unos cuerpos mamilares, por aquí hay una fosa intrapeduncular, y aquí lo que sí estamos viendo, en el dibujo anterior no veíamos dónde están originándose aparentemente los nervios 4 y 3. Bueno, aquí lo estamos observando, y en medio de estos pedúnculos estamos viendo al nervio craneal número 3. El número 4 va a venir desde atrás, rodeando estos pedúnculos. Parece ser esto que observamos aquí. Bueno, no podemos mover la imagen, no tenemos plena seguridad, pero parece que esto fuese ese nervio craneal que viene rodeando el pedúnculo y que caracteriza al cuarto nervio craneal. Los dedos de esta persona nos dan una referencia, y los alfileres igualmente, del tamaño de esta estructura, ¿no? El tamaño de este tronco encefálico y en particular del bulbo raquídeo. Bueno, esta la vimos hace un momento, vamos con todo a aprovechar un poco más. En esta señalábamos la referencia, a partir de donde tenemos el bulbo y debajo de esto la médula espinal. Se ven algunas cosas más interesantes. Miren, se ve parte de la base del cráneo. Por acá también se ve parte de las vértebras, de los arcos. Parece el corte en el plano coronal ha atravesado los pedículos de los arcos. Y estamos viendo estos conjuntitos de raíces que están formando finalmente la raíz anterior, la raíz posterior, esto que está aquí con la línea azul, ¿no? Que de paso noten está representando a la fibra o prolongación central de la neurona del ganglio de la raíz posterior, miren. Y acá vemos esta línea roja que está representando a la fibra que sale de la neurona del asta anterior. Bueno, vemos aquí la unión y la formación ya del nervio espinal. El nervio espinal, en este caso C1, C2, C3. También observamos, vemos que en una forma bastante parecida, ¿no? Vemos múltiples raícitas saliendo entre la oliva y la pirámide. Y estamos observando la formación de los nervios 11, perdón, esto de aquí es la imagen correspondiente al número 11. Y vemos que estos están también saliendo, ¿no? Recuerden que el agujero yugular es el que sirve para la salida de los nervios 11, 10 y 9, como estamos observando aquí. Esta imagen de color rojo está representando a un núcleo denominado núcleo ambiguo, que se encuentra formando parte de la estructura interna de esta médula oblongada. Ahí vamos a encontrar las neuronas. Miren, esto representa las neuronas de las cuales salen los axones, que se integran y van a conformar a este nervio craneal. Noten que, de una vez, ya que estamos hablando del par número 11, este nervio espinal o accesorio también tiene neuronas en núcleos que se encuentran en la médula espinal, ¿no? En el núcleo ambiguo vamos a identificar el núcleo principal del cual se origina este nervio, y en los diversos niveles de los segmentos cervicales también estas neuronas van a conformar un núcleo accesorio para unirse al que salió del bulbo recto. Interesante, una vez aprovechamos esta imagen para ver algunas cosas. Si le miramos al bulbo por la parte posterior, esta imagen, si el bulbo representa el bulbo por la parte posterior, vamos a observar, vamos de abajo hacia arriba, vemos también aquí la médula espinal, vemos la sustancia gris con las astas posteriores, anteriores, en el centro el conducto ependimario, y podemos ver cómo el cordón posterior, la sustancia blanca del cordón posterior, está aquí separada en los fascículos
de Gold y de Bourdin, o grácil y cuneiforme. Vemos cómo estos fascículos del cordón posterior también forman pequeñas intumescencias que están a cada lado de la línea media, de este surco medio posterior muy discreto, y vamos a ubicar aproximadamente a este nivel, aquí aproximadamente, ya, vamos a ubicar el límite entre la médula y la médula espinal y la médula oblongada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, la continuación de esas intumescencias de los fascículos grácil y cuneiforme, pero en la parte posterior e inferior de esta médula vamos a encontrar estos tubérculos o intumescencias que nos permiten ubicar o saber que debajo o en estas intumescencias se encuentran los núcleos grácil y los núcleos cuneiformes, ¿no? A ambos lados, desde luego. Tenemos por aquí el núcleo grácil o el tubérculo grácil que contiene al núcleo grácil y el tubérculo cuneiforme que contiene al núcleo cuneiforme. Recordarán cuando hablamos de las vías ascendentes del cordón posterior, decíamos las fibras que ingresaron a la médula suben por el cordón posterior y encuentran a su neurona de segundo orden en los núcleos grácil y cuneiforme. Es decir, al tomar la pieza anatómica y observar estos tubérculos, estamos identificando el lugar donde se produce la sinapsis de la primera o de la neurona de primer orden con la neurona de segundo orden en el caso de las vías del cordón posterior. La parte superior de este bulbo, la parte posterior y superior de este bulbo, es la que va a formar parte del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, este espacio grande que contiene el líquido cefalorraquídeo, tiene, visto desde la parte posterior, tiene una mitad inferior en la que participa el bulbo y una mitad superior en la que participa el puente, ¿no? Recuerden que habíamos comentado que este cuarto ventrículo tiene una forma romboidal. La parte inferior le corresponde al bulbo. Bueno, y aquí estamos observando que también hay un surco medio. Vamos a encontrar unas pequeñas intumescencias que nos van a permitir también ubicar a ese nivel donde están los núcleos de algunos nervios. Entonces vemos aquí los triángulos o trígonos con pequeños levantamientos para el nervio vago, para el nervio hipogloso, nos están dando una idea de que ahí, por ahí se encuentran los núcleos de los nervios respectivos. Vamos a observar también unas estrías vulvares. Estos son elementos que se puede apreciar macroscópicamente. Vamos a tratar de observar un poco eso en esta imagen. Ahí tenemos una bonita fotografía precisamente de la parte posterior. Recuerden que para poder observar esta parte posterior del bulbo, y acá arriba esto corresponde al puente, ha sido necesario retirar el cerebelo. El cerebelo va a impedirnos observar esto, ¿no? De tal manera que vemos aquí unas cortes. Noten, por aquí se ve que esto ha sido cortado, acá también se ve que esto ha sido cortado, ¿sí? Estos son los pedúnculos cerebelares, estos son los medios y estos son los superiores. Por acá vemos algo de los pedúnculos inferiores. Estas son las estructuras que están conectando. Los inferiores conectan el bulbo con el cerebelo, los medios el puente con el cerebelo y los superiores al mesencéfalo con el cerebelo. Una vez que se ha retirado podemos entonces ver, noten ahí la forma romboidal de esto que es el piso del cuarto ventrículo. Noten entonces cómo sí se pueden apreciar unos pequeños levantamientos. De aquí para arriba, esto ya corresponde al puente, lo veremos después.
pero hacia abajo esto corresponde al bulbo y aparece ahí pues, el trígono triángulo del par número 12 y por acá tenemos el par número 10. Aquí la imagen no nos permite, o este cuadrito celeste nos tapa un poco, pero podemos claramente, observen abajo, podemos notar el fascículo grácil de cada lado, el fascículo cuneiforme de cada lado, y al seguirlo vamos a encontrar estos tubérculos que son precisamente los tubérculos grácil y por fuera los tubérculos cuneiformes, ¿no? Noten la cercanía de estos tubérculos con el pedúnculo cerebelar inferior. Recuerden cuando hablamos que por la vía del cordón posterior suben sensaciones propioceptivas o información propioceptiva consciente y que también que va a la conciencia y otra parte que se va al cerebelo. Bueno, recordarán que eso lo hacían a través de un tracto que era el tracto cúneo cerebeloso, es decir, neuronas que partían sus axones desde el núcleo cuneiforme y pasaban a través del pedúnculo cerebelar inferior, pasaban al cerebelo. Entonces aquí podemos notar la cercanía entre esta parte posterior del bulbo, donde están los núcleos grácil y cuneiforme, y el pedúnculo cerebelar inferior. Es que estamos observando por encima de estos pedúnculos cerebelares, esto que estamos viendo aquí, que está cortado también, no está íntegro, está un poco cortado, pero si alcanzamos a ver 1, 2, 3 y 4 masas denominadas colículos, los dos superiores, los dos inferiores, también en conjunto suelen ser llamados los tubérculos cuadrigéminos, y esto se encuentra detrás del mesencéfalo. Esto es parte del mesencéfalo. Vale la pena mencionarlo para recordar cuando hablábamos de la vía espinotectal. Decíamos que subiendo desde la médula espinal, atravesando el tronco, estas fibras van a llegar a los colículos superiores. Entonces, al ver los colículos superiores, lo que estamos viendo es las intumescencias donde se encuentran los núcleos, a los cuales llegan algunas fibras nerviosas, por ejemplo, las de la vía espinotectal. Los superiores están relacionados con actividad refleja visual y los inferiores con actividad refleja auditiva. Bueno, hemos hecho un reconocimiento entonces de las estructuras que pueden ser observadas macroscópicamente, ¿no? Es decir, un reconocimiento de la configuración externa de este bulbo raquídeo. De paso hemos también observado algunas cosas de las estructuras vecinas de este bulbo raquídeo. Ya en la estructura interna podemos identificar con mucha claridad ciertas características de esa estructura interna dependiendo de a qué nivel se observe. Vamos entonces a tener un nivel de observación en la decusación piramidal, un poco más arriba en la decusación de los lemniscos, un poco más arriba al nivel de las olivas, y finalmente, aunque las diferencias ya son mínimas con respecto al nivel de las olivas, también el nivel inmediatamente inferior a la protuberancia, es donde se continúa. Ya habíamos comentado hace ratito que macroscópicamente podemos observar las pirámides, ubicar también el punto donde la médula oblongada continúa con la médula, y que ahí, visto anteriormente, vamos a encontrar la decusación de las pirámides, por lo que tenemos entonces la referencia de en dónde se hace el corte para la observación. Un poco por encima y todavía como parte de del bulbo de la mitad inferior, recuerden que hemos visto que desde atrás el bulbo, la parte superior compone el cuarto ventrículo y la parte inferior es donde están los tubérculos
estos de grasa y lipouniforme. Es decir, en la parte inferior del bulbo, el canal central sigue siendo estrecho, como el que viene desde la médula, y en la parte inferior ese canal se amplía para formar al cuarto ventrículo. Eso también nos va a dar entonces una referencia de el nivel de la deposición de los meniscos está todavía dentro de esta parte inferior del bulbo raquídeo. Ya por encima, al nivel de las olivas, por delante, va a corresponderse ya en la parte posterior con el ensanchamiento del espacio que continuaba al conducto ependimario de la médula espinal y que se mantenía estrecho en la parte inferior del bulbo raquídeo, ¿no? Y por supuesto, este nivel inmediatamente inferior a la protuberancia también va a tener en la parte posterior un gran ensanchamiento que corresponde al ventrículo, al cuarto ventrículo. Antes de avanzar, vamos a tratar también de, en estas imágenes, reconocer algunas cosas más que son importantes tenerlas en mente para entender un poco mejor la descripción de la estructura interna. A ver, estamos viendo un dibujo que representa un corte sagital del tronco encefálico. Las líneas entrecortadas claramente nos permiten identificar, vamos desde abajo hasta aquí, lo que es la médula espinal. De aquí a esta otra línea, la médula oblongada. De aquí a acá, el puente. Por encima de él, el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Céfalo, puente y bulbo. Podemos ver también este espacio por detrás del tronco, o inmediatamente por detrás, que corresponde al espacio de la médula del conducto ependimario. Noten cómo continúa estrecho también en la parte inferior de este bulbo. Vamos a separarle aquí. Miren, a su vez el bulbo podemos también ahí, separarlo, ¿no? En una mitad superior y una mitad inferior, y la mitad inferior tiene todavía un conducto estrecho. Vemos cómo la parte superior del bulbo se ensancha y esto ya es parte del cuarto ventrículo, ¿no? Acá la mitad que le corresponde al bulbo y acá la mitad de ese cuarto ventrículo que le corresponde al puente. Esta línea delgada que vemos aquí como una tienda, ¿no? Como forma de una tienda, eso es el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Constituido por los velos medulares superior e inferior. Luego vemos por aquí ya que el cuarto ventrículo, aproximadamente desde aquí, vemos cómo se va estrechando nuevamente para formar lo que ahora se va a denominar el acueducto cerebral. Bueno, ¿y por qué tenemos diferentes colores? Ahorita me voy a retirar. ¿Por qué tenemos diferentes colores aquí? Pues como ven, cada color, cada parte coloreada reciben estas denominaciones, ¿no? El techo, el tegmento y la base. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, embriológicamente recordemos cómo durante el desarrollo del tubo neural se diferencian unas placas, ¿no? Veíamos que hay una placa basal, una placa del techo, perdón, una placa del piso y una placa del techo. También veíamos unas placas alares y unas placas basales. Ya en la estructura formada del adulto, este techo son la parte de este tronco encefálico que se ubican posteriores con respecto a los conductos, ¿no? Bien sea el ependimario o el conducto del acueducto cerebral. Y por detrás de estos conductos, ese conjunto de tejido nervioso se denomina techo. Por delante inmediatamente tenemos el tegmento, que lo que le caracteriza es que por este tegmento están todo este montón de fibras que están ascendiendo, ¿no? Es decir, ubicar el tegmento nos permite ubicar
por dónde están las fibras que suben. Y cuando vemos la base, que es la parte más anterior, estamos básicamente reconociendo por dónde están bajando fibras nerviosas, ¿no? Están viniendo de niveles más altos del sistema nervioso central y están bajando. Miren, esa es una importancia. Y de ahí es que también cuando se describe que un núcleo se encuentra en la base, otro se encuentra en el tegmento, ya nos va a dar una idea de en dónde están ubicados, ¿no? Y que van a estar ahí compartiendo espacio con ciertas fibras, unas que ascienden, otras que descienden. A ver, veamos esta fotografía. Estamos viendo un corte sagital de una cabeza. ¿Y qué observamos? Vamos a tratar de ubicarnos primero. A ver, nótese aquí, este espacio es el seno esfenoidal, es decir, estamos viendo el cuerpo del esfenoide cortado y ahí se ve claramente un espacio que es el seno esfenoidal. Aquí tenemos la silla turca. Por lo que por acá vamos a tener el clivus, ¿no? El clivus precisamente en el que están descansando estas estructuras que componen al tronco cerebral. Y vamos a encontrar unos espacios que van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo, veremos un poco eso después. Los espacios son las cisternas. Aquí ya no tienen líquido cefalorraquídeo, evidentemente por el corte, pero esto va a estar conteniendo líquido cefalorraquídeo. Vemos también aquí, se puede observar el borde del agujero magno y vemos cómo a este nivel se observa la continuación hacia abajo de la médula, hacia arriba del bulbo raquídeo. Estamos observando el bulbo raquídeo. Vamos a señalarlo por aquí. Ahí está. Por acá tenemos el puente. Vamos a señalar por acá. Puente. Y por encima de este puente vamos a tener claramente el mesencéfalo. Ahí tenemos las tres partes del tronco encefálico en esta fotografía de una disección. Podemos también observar, vamos desde abajo, miren el conducto central de la médula, que también se mantiene estrecho en la parte inferior de este bulbo, pero noten cómo a partir de aquí se ensancha, y esto que vemos con un aspecto medio triangular, cuyo vértice está dirigido hacia atrás, formando o teniendo una forma como de una tienda. Esto ya es el cuarto ventrículo. Vemos aquí el piso del cuarto ventrículo. Vemos el velo medular superior, se lo ve muy bien. Por acá vamos a tener el velo medular inferior. Y esto es el cuarto ventrículo, ese gran ensanchamiento. Y miren cómo aquí se vuelve a estrechar y se nota que este conducto continúa estrecho, ¿no? Este es el acueducto cerebral que atraviesa al mesencéfalo. Por acá tenemos muchos más elementos muy interesantes. Noten aquí claramente lo que es sustancia blanca, lo que es sustancia gris, esto es corteza. Por acá tenemos el pico y la rodilla del cuerpo calloso. Hay un montón de cosas. Por acá vamos a encontrar al tálamo. Por acá vemos el techo del tercer ventrículo y se ven también los plexos poroides del tercer ventrículo. Por acá está el hipotálamo. Bueno, iremos en lo posterior identificando cada una de estas partes del sistema nervioso central. Volvemos acá al tronco y notamos entonces cómo la parte más anterior es lo que habíamos denominado la base. Detrás de ella, aquí hay un poco de brillo, ¿no? Que nos disminuye la mejor apreciación de la imagen, ¿no? Se nota que hay un brillo del humedecimiento de este tejido. Si no tuviéramos el brillo, veríamos un poquito mejor la diferencia entre lo que es sustancia gris y fibras que están en medio de esa sustancia gris.
Pero no hay dónde perderse, ¿no? Esto es el techo del mesencéfalo, miren, está detrás del acueducto cerebral, es el techo, por acá vamos a tener el tegmento y por delante vamos a tener la base, algunos también le llaman el pie o base. Igualmente acá tenemos tegmento, base, más acá abajo, tegmento, base del bulbo. Finalmente, detrás de este conducto, otra vez el techo, ¿no? Ok, muy interesante, ¿no? Vamos a ver entonces estos esquemas tomados del mismo texto de Snell, donde se esquematiza la estructura interna. Aquí vemos la imagen o el dibujo de la cara posterior del bulbo y vemos la letra A con su línea entrecortada que nos indica el nivel al cual estamos observando este corte, ¿no? Que es el más bajo, es el nivel de la decusación de las pirámides. Acá tenemos, o este es posterior, este es anterior, y podemos encontrar ciertas características comunes a la médula espinal. Y vamos a recordar un poco o traer a la mente al proceso de desarrollo embriológico. Recuerden cuando estudiamos el desarrollo del tubo neural, decíamos, el espacio central se va estrechando en la médula espinal, la zona intermedia, que es la que termina formando la sustancia gris, se organiza en unas placas alares hacia atrás, basales hacia adelante, y de las placas basales se van a formar todos los núcleos del componente motor, y en la parte posterior las placas basales van a dar origen a los núcleos del componente sensitivo. Terminan formando las astas posteriores y las astas anteriores. Bueno, en este nivel de la médula oblongada, el conducto se mantiene estrecho en el centro, por lo que hacia atrás vamos a encontrar sustancia gris de los diferentes núcleos relacionado precisamente con actividad sensitiva, con el procesamiento de impulsos sensitivos, de aferencias, mientras que hacia adelante vamos a encontrar núcleos de carácter motor, ¿sí? De carácter motor. Pero bueno, ¿cuáles son las particularidades de la médula oblongada a este nivel? Ok, lateralmente, miren, este esquema representa el lugar donde se ubican los tractos que están ascendiendo, y aquí están señalados los espinos cerebelosos anterior y posterior, que mantienen una correspondencia con los cordones laterales de sustancia blanca de la médula espinal. Siguen ascendiendo por ahí, vemos al espino tanúnico lateral, también representado. Esto de acá comienzan ya a representar a los núcleos grácil y el núcleo cuneiforme. Otra vez, esto va a ser sustancia gris que recibe a las fibras que están ascendiendo por el cordón posterior. Vemos por acá al núcleo del nervio trigémino, al núcleo espinal, que está muy relacionado, ¿no? Estos núcleos, este trigémino, noten que está comenzando muy abajo, este núcleo del quinto par, muy abajo. Y prácticamente es continuación de la sustancia gris de las astas posteriores de la médula espinal. Pero, claro, ya va a ser específica esta sustancia gris de la composición de fibras que formarán al quinto par craneal. Observamos también aquí estas líneas entrecruzadas que están representando a las fibras que descienden, a las fibras córtico-espinales que descienden, que adelante forman las pirámides, y recordarán que veíamos que hay algunas que se cruzan, muchas de estas fibras se cruzan, hay otras que no, que van a seguir descendiendo sin cruzar, y van a formar de hecho, o van a estar formando parte del cordón blanco anterior, pero van a decusar igual más abajo en la médula espinal. Aquí estamos viendo o representándose
se está representando las fibras que decusan provenientes de la corteza. Acá vemos cómo luego de que han cruzado a cada lado se están incorporando más abajo a los cordones laterales de la médula espinal. Y, por supuesto, si tomamos como referencia el conducto central, por delante vamos a encontrar núcleos motores, y aquí están señalados los núcleos de donde se están originando fibras que van a componer el nervio espinal número 11, ¿no? Estos núcleos son denominados núcleos ambiguos. Son núcleos a cada lado en donde hay neuronas que van a dar origen a fibras del par número 11, pero también de los pares número 10 y 9. Como se encuentran por delante, ya entendemos que son núcleos motores, y para cada uno de estos nervios espinales que hemos mencionado, el 11, el 10 y el 9, están contribuyendo con fibras que llevan eferencias, ¿verdad? Eferencias. Noten entonces que los núcleos más inferiores que ya podemos apreciar corresponden a los nervios craneales 11, que es motor, y 5, el nervio craneal número 5 es mixto, tiene componente sensitivo y motor, pero estamos viendo aquí una parte sensitiva que comienza ya muy abajo de este quinto par craneal. Esta imagen es también tomada del texto de Snell, el corte de la médula oblongada. Noten que tiene una similitud, guarda una correspondencia con la configuración de la médula espinal, en donde esto de aquí es la continuación de las astas posteriores, la continuación de las astas anteriores, y aparece también esta otra sustancia gris que corresponde ya a los núcleos grácil, y por acá se está levantando el núcleo cuneiforme. Pero, digamos, en términos generales, mantiene un poco esta configuración de letra H, como la que veíamos en la médula espinal. Sin embargo, ya comienzan a aparecer también otros conjuntos de neuronas formando núcleos que no están presentes en la médula espinal. No me refiero al grácil y cuneiforme. Por aquí entonces tenemos al núcleo espinal del nervio trigémino, decíamos como continuación de los núcleos del asta posterior de la médula espinal. Y por acá vamos a tener en cambio en estas columnas grises anteriores ya núcleos motores que van a conformar el núcleo ambiguo. Y un poco más arriba ya por aquí también vamos a encontrar otros núcleos motores. Aquí vemos un esquema del siguiente nivel de observación de la estructura interna que corresponde a la línea que estoy señalando. Este de aquí es el corte, por decirlo así, al nivel de la decusación de los lemniscos. Miren que habíamos indicado que todavía estamos dentro de la parte donde el conducto central sigue siendo estrecho, no se ha ensanchado todavía para formar el cuarto ventrículo. Y aquí también tenemos una distribución de los núcleos según el desarrollo de las placas alares y basales, tomando en cuenta de que el conducto no se ha ensanchado. Entonces miren, el componente sensitivo sigue ubicándose posteriormente. Permítanme empezar aquí. Trazo una línea de referencia ya, que tome al conducto central como eje de este esquema. Vemos cómo hacia atrás están ahí concentrados estos núcleos sensitivos que se originaron en las placas alares, y vemos en cambio que por delante se encuentran núcleos motores originados en las placas basales. Porque el núcleo de nervio hipoglóso es motor, porque este núcleo está representando el núcleo ambiguo, que es motor. Pero también
Ya a este nivel aparece el núcleo olivar. Recordarán cuando veíamos la embriología que estas son núcleos que se forman a partir de células que migran anteromedialmente procedentes de las placas basales, ¿no? Entonces, eh, vemos que también hay componentes sensitivos en la parte anterior, pero entendemos el origen embriológico de esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos caracterizar a este nivel de corte de la médula oblongada? Noten que aquí los núcleos gracílicos uniformes están muy claramente identificados. Estamos observando aquí la llegada de las fibras de los correspondientes fascículos, ¿no? De las fibras que van ascendiendo por el fascículo grácil, las fibras que van ascendiendo por el fascículo uniforme y la sinapsis correspondiente en las neuronas de estos núcleos. Y aquí podemos observar cómo las neuronas de estos núcleos que constituyen las neuronas de segundo orden para estas vías del cordón posterior están cruzando, miren, cruzando, pasando al otro lado y lo hacen por delante del agujero o del conducto central, perdón. Y a esto es a lo que llamamos la decusación. La decusación propiamente de lo que primero son las fibras arqueadas internas. Hemos también ya anticipado anteriormente que las fibras que salen de estas neuronas componen o constituyen las fibras arqueadas internas y que éstas cruzan para luego nuevamente ascender. Ascender ya en el otro lado y a partir de aquí ya toman el nombre de lemnisco medial. Lemnisco medial. Miren que sigue apareciendo el núcleo espinal y si lo vimos hace rato acá, el núcleo del trigémino, y lo volvemos a ver acá, nos da una idea de que es un núcleo grande, ¿no? Un núcleo que está presente en toda esta, a todo lo largo de esta parte del bulbo. Es más, el quinto par tiene un conjunto de núcleos que están presentes en todo el tronco encefálico, porque incluso también hay un componente mesencefálico del quinto par. Es interesante para entender entonces que los núcleos no son bolitas o puntos que están por ahí regados en diferentes niveles. Algunos son núcleos o conjuntos de neuronas de sustancia gris que abarcan toda la longitud o una parte de la longitud de este tronco encefálico, ¿no? Por eso es que le vemos nuevamente acá. No son otra masa, no es que está aquí, no es que está aquí la una masa del quinto par y acá está la otra masa del quinto par, no. Ese quinto par está presente toda la longitud y más todavía, ¿no? Más todavía. Hay que entenderlo de esta manera. Ok. Tenemos entonces, si ven, muy cerca del conducto, pero anterior a él, núcleos del par número 12. Miren que están muy cerca. De ahí que podemos entender que cuando en el siguiente nivel, donde se abre el espacio del conducto central formando el cuarto ventrículo, estos núcleos del par número 12, que todavía los vamos a poder encontrar más arriba, van a estar precisamente muy cerca del piso del cuarto ventrículo. Vamos a ver luego la siguiente imagen. Tenemos aquí representadas las pirámides, ya hemos dicho que representan el montón de fibras que están bajando de la corteza y comienzan a aparecer ya partes de estos núcleos olivares cada lado, ¿sí? Que luego más arriba, cuando encontremos o veamos la mayor parte de esta sustancia gris de los núcleos olivares, van a formar esas grandes intumescencias macroscópicamente observables que llamamos las olivas. Igual vemos ahí la imagen tomada del texto de Snell, la preparación
Aquí están invertidos los colores, ¿no? La sustancia blanca parece más negra y la sustancia gris aparece más blanca. Vemos el conducto central y tenemos una sustancia que más o menos, ¿no? Noten que ya va perdiéndose esa configuración, ¿sí? Vamos a, solamente para tratar de entender un poco así, más o menos vemos todavía hay un poco esa H que es clarísima en la médula espinal, que en la primera parte del bulbo todavía guarda una gran correspondencia. Aquí todavía vemos, porque recuerden que al no verse eh, agrandado el espacio central del tubo neural, el desarrollo de las placas sigue siendo, ¿no? El de las placas alares mucho más posterior y el de las placas basales mucho más anterior. ¿Sí? Y aquí los núcleos grácil y cuneiforme son muy, pero muy notorios, ¿no? Muy notorios, y es más, noten que aquí ya se ve claramente el tubérculo, ¿no? Se ve aquí la elevación que es observable macroscópicamente. Tubérculos grácil y cuneiforme. Se mantiene la fisura, y recordemos que por aquí están también bajando las fibras. Miren, están las pirámides bajando las fibras espinales, y a los lados, miren que todavía tiene una cierta similitud con los cordones blancos de la médula. Y por aquí están subiendo fibras precisamente de los fascículos grácil y cuneiforme que llegan a estos núcleos. Por acá tenemos la continuación de los cordones laterales, por aquí están subiendo las espinotectal, la espinotalámica lateral, las espinocerebelosas. Por acá vamos a encontrar todavía fibras que están ascendiendo de la espinotalámica anterior. En fin, por acá vamos a encontrar. Y noten que, a ver, voy a trazar una línea aproximadamente, ¿no? Solo para hacernos una idea. Delante de esta línea, esta sustancia blanca representa fibras que están bajando, y detrás de esta línea vamos a encontrar sustancia blanca donde están fibras que están ascendiendo, ¿no? Ascendiendo. Miren qué interesante, es decir, aquí podemos ya comenzar a ubicar con mayor claridad esto, lo que habíamos llamado la base. Por acá tenemos segmento entre estas dos líneas, y por detrás tenemos techo. El siguiente nivel, el de las olivas, noten que aquí ya aparece la cavidad del cuarto ventrículo, ¿no? Es el nivel en donde se hace ensanchó. Y ese ensanchamiento también va a ser determinante para la ubicación y relación que guardan los núcleos entre sí. Ahora noten cómo vemos a los núcleos del componente motor más en una ubicación más medial, y vemos en cambio estos núcleos, estos celestes, estos amarillos, que son núcleos sensitivos y que tienen una disposición más lateral. Todo eso guarda relación con lo que alguna vez vimos del desarrollo embriológico de esta parte del tronco encefálico, ¿no? Bueno, igual, vamos desde atrás, se ve ahí el velo medular inferior, que es parte del techo del cuarto ventrículo. Vemos la cavidad del cuarto ventrículo, y esta línea representa el piso del cuarto ventrículo, y ahí están también representados estos pequeños levantamientos o intumescencias, que luego son los que, al observar la fotografía, identificamos como los trígonos del par número 12 y el trígono del par número 10, o trígono del hipogloso y trígono del nervio espinal. Esas intumescencias, reitero, nos permiten entonces indirectamente observar o saber que ahí se encuentran esos núcleos, que son núcleos motores, ¿verdad? Núcleos motores. Pero las placas alares a este nivel, que tienen una ubicación más lateral, comienzan a formar o han formado ya núcleos sensitivos
que es a donde van a llegar fibras procedentes de algunos nervios craneales que tienen precisamente componente sensitivo. Lateralmente comenzamos a ver los núcleos vestibulares. De hecho, el complejo vestibular a cada lado se denomina así complejo vestibular porque a cada lado está formado por varios núcleos. Se reconocen un núcleo vestibular superior, uno inferior, uno lateral y uno medial, que son eh, reconocibles o que se pueden identificar en los niveles vulvar, pero también en el puente. Estos núcleos vestibulares se van a ubicar precisamente por ahí entre la parte superior del bulbo y la parte inferior del puente. También vamos a encontrar núcleos cocleares que ya desde el inicio podemos ubicarlos por detrás y por delante. Esta imagen azul está representando al pedúnculo cerebeloso, no un núcleo. Es como que aquí hubiese sido cortado, ¿no? Tenemos el pedúnculo que está conformándose por fibras que unen a este bulbo con el cerebelo. Entonces, detrás y delante del bulbo vamos a encontrar, detrás y delante de los pedúnculos vamos a encontrar sustancia gris que corresponde a los núcleos cocleares. Por delante el anterior, por detrás el posterior. Un detalle que se nos había escapado y que aquí aparece es que desde abajo, recuerden que también habíamos ya señalado que la formación reticular es un conjunto difuso de neuronas que se encuentran presentes también en todo el tronco encefálico, ¿no? Una gran parte de él. Y en medio de estas células de las formaciones reticulares es donde también se van a organizar neuronas para formar los núcleos de donde se originan fibras para los nervios 11, 10 y 9, es decir, el núcleo ambiguo. Estamos viendo el núcleo ambiguo. Noten cómo si decimos que el núcleo ambiguo también da fibras para el par número 10, que es el vago. Bueno, ¿y qué hace acá este otro núcleo? Bueno, es que el nervio vago tiene varios núcleos. Medialmente y por debajo del piso del cuarto ventrículo estamos ubicando una zona de sustancia blanca donde se van a organizar fibras que están ascendiendo, algunas de ellas, de hecho todas están ascendiendo, y que pueden ser identificadas según la ubicación de cada una de ellas. Posteriormente iremos un poco describiendo a cada uno de estos fascículos. Tenemos el longitudinal medial, tenemos el tecto espinal. Este es descendente, por si acaso, ¿no? Este no es ascendente. Y tenemos a las del lemnisco medial. Tenemos las de, esta zona representa por donde están subiendo las del lemnisco medial. Ahora sí se lo puede apreciar de un tamaño muy importante al núcleo olivar inferior, como parte de este complejo, acompañado por estos otros pequeños núcleos medial y dorsal, que también son olivares. Ya habíamos dicho que el más grande de todos es el núcleo olivar inferior, y es este el que sobresale en la superficie formando esto que llamamos olivas, ¿no? Olivas. Vemos que se mantienen por aquí la ubicación de estos tractos ascendentes, ¿sí? Por acá los espinos cerebelosos, por acá el espino talámico lateral. Si bien no están aquí representados, pero también recuerden que la cercanía de los tractos espinotectal y espinotalámico anterior van a terminar formando también otro lemnisco, que es el lemnisco espinal, que a este nivel todavía van a ascender ¿no? Recuerden que más arriba el espinotectal se va a quedar en el techo del mesencéfalo y las espinotalámicas anterior y lateral van a llegar hasta su neurona de tercer orden en el tálamo. Bueno, ahí vemos también la imagen tomada de Snell, la preparación de una médula espinal, en la que claramente pues la sustancia gris se ve de un color claro y la sustancia blanca se ve de un color oscuro. Y estamos viendo esta forma tan característica
de un corte transversal de los núcleos olivares. Ahí con esa imagen toda retorcida y formando precisamente a esa elevación macroscópicamente observable que es la oliva, ¿no? Otra vez, sabemos perfectamente que estas pirámides representan la presencia de fibras que están descendiendo y acá vemos sustancia blanca donde vamos a reconocer la presencia del menisco medial. En la parte posterior vemos también eh, sustancia gris, otra vez digamos en esta inversión de los colores, pero eh, ubicándonos medialmente vamos a recordar que tenemos el componente motor y aquí, aunque se nos ha perdido un poco la claridad de la imagen, tenemos el piso del cuarto ventrículo y esta región donde vemos que claramente se levantan, ¿sí? Vamos a encontrar algunos de los núcleos que hemos identificado. Finalmente, esta imagen representa el corte de esa médula oblongada en la parte más alta, en la parte que está inmediatamente inferior al puente, y que tiene una configuración similar a la que vimos del nivel anterior, en donde plenamente vamos a encontrar ya los núcleos sensitivos muy bien ubicados con respecto a los pedúnculos cerebrales, me refiero a los cocleares, otra vez, estos están manejando información auditiva. Las fibras que llegan a estos núcleos proceden del oído interno, y aquí hacen sinapsis para luego pues continuar eh, a otros centros o núcleos del sistema nervioso central que veremos un poco más adelante. Para finalizar, vemos en este dibujo, eh, estamos observando el tronco cefálico, lo estamos mirando desde atrás otra vez. Miren, por aquí se ve el corte de los pedúnculos cerebrales medios, inferiores y superiores. Vemos el piso del cuarto ventrículo con su forma típica romboidal. Por debajo tenemos acá la médula oblongada y por acá ya la médula espinal, ¿no? Hacia arriba tenemos, recuerden la fotografía que vimos hace un momento, aquí están los folículos superiores e inferiores, que en conjunto se les denomina también tubérculos cuadrigéminos, y esto nos permite ubicarnos y reconocer al mesencéfalo. Por encima ya vemos otras estructuras que son parte del diencéfalo y veremos después, y esto que aparece aquí es el tercer ventrículo. Entonces, ¿qué interesa de esta imagen? Para ir fortaleciendo, creando mejor en la mente la estructura de este tronco encefálico. Esto de aquí en color rosado está representando a ese núcleo que habíamos mencionado ya varias veces, al núcleo ambiguo, y noten que está presente en gran parte, ¿no? En toda la longitud de la médula oblongada, y noten cómo está también la punta relacionándose con las astas mismas de sustancia gris. Recuerden que este núcleo ambiguo es un núcleo motor, de él se originan fibras motoras que se incorporan a los nervios 9, 10 y 11. Noten también estas otras líneas más delgadas están representando a las células presentes en en buena parte de la longitud de este tronco, y particularmente el bulbo, y que constituye el núcleo dorsal del vago. Por acá tenemos al hipogloso, por acá tenemos a otro núcleo denominado el tracto solitario, veremos un poco más esto adelante. Y acá vemos al núcleo coclear dorsal, ¿sí? Recuerden que esta imagen es posterior. Y vemos otros núcleos que también vamos a estudiar más adelante. Miren, el núcleo motor del trigémino que está mucho más arriba. Por acá vemos a un núcleo del nervio abducens, es decir, del sexto par. Y finalmente, noten acá en amarillo, esto representa el ganglio, ¿no? El ganglio de Gasser o ganglio del trigémino. Ahí vemos neuronas unipolares con una prolongación periférica y una prolongación central. Este ganglio de Gasser es algo así como el equivalente del ganglio de la raíz dorsal,
pero que aquí pues ya no hay ganglio de la raíz dorsal, y sin embargo el componente sensitivo del quinto par también tiene ganglios con neuronas unipolares. Vemos entonces la prolongación periférica que viene de alguna parte de la cabeza, de la cara, y la continuación con la prolongación central. Y miren cómo algunas prolongaciones vienen a hacer sinapsis por acá en el mesencéfalo. Otras llegan tan abajo que alcanzan precisamente las cercanías con la médula espinal. Eso nos permite entonces entender, noten aquí hay una línea entrecortada, voy a pasarla también con la pluma roja aquí. Esta línea entrecortada está representando, ¿ven?, a estos núcleos sensitivos del quinto par. Esto entonces refuerza esta idea que decíamos, ¿no?, que varios de estos núcleos no son, tomemos como ejemplo estos pequeños núcleos autónomos que son los salivales, o estos pequeños núcleos del sexto par que tienen una ubicación bastante más precisa, ¿no? Este núcleo del quinto par es un núcleo enorme, presente en todo el tronco encefálico, y al cual van a llegar fibras desde diferentes niveles, pero también salen algunas. Noten que aquí en cambio se ven los cuerpos, o representados los cuerpos neuronales, y están saliendo para incorporarse también a las diferentes ramificaciones que va a tener el quinto par. Ok, entonces vamos a dejar aquí la estructura interna del bulbo para luego continuar con la estructura interna del puente mesencéfalo e ir avanzando para entender un poquito mejor la relación entre esta sustancia gris, la sustancia blanca y sobre todo las conexiones que van a establecer entre sí estas